que saben que los destruirán, pero no les importa. Viven en su vanidad, supersticiosos, confiando en los astros. En CDCC Radio, a esta hora presentamos el programa Conversemos de Claro a Oscuro, CDCC. Mas no aparecen en los cuadros de los que dicen son santos. Ya estoy harto de los falsos profetas, de los documentales de televisión que solo hablan de mentira y solo son violencia, inocencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos aquí y este es tu programa Conversemos de Claro a Oscuro. Una vez más, para conversar un tema que dejamos pendiente del programa anterior, Jimena. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien. Excelente. ¿Es una continuación? Sí, el programa, claro, quedó inconcluso porque vimos algunas visiones acerca de los demonios, características desde el punto del cristianismo, tanto el catolicismo y el protestantismo. Claro. O angélico. Entonces quedamos como en deuda con algunas teorías. Claro. Teorías. Sí. Ya. Bien, yo quiero hacer una instrucción aquí con Juan, capítulo 8, verso 44. Me parece. ¿Sí? Excelente. Vamos a leer. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, los suyos habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué te parece? Eso lo dice la Biblia, no lo claro, nosotros, ni un otro ente. Es una declaración de Jesucristo y aquí tiene que ver un poco enlazado. ¿Te acuerdas que en el programa anterior vimos de que no toda la creación de Dios es hija de Dios o hijos de Dios, claro? Y que hay una clara diferencia que aquellos que todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que entregan su vida para una limpieza total de su alma, una transformación de conciencia, de vida, de un giro en 180 grados. Correcto. No 360, porque es volver a lo mismo, 180 grados. Entonces él dice, ustedes son hijos del diablo. O sea, hijo de Dios e hijo del diablo. Porque el deseo de que él tiene o que ellos te inducen, eso quieres hacer. O sea, obedeces a la influencia del enemigo. Correcto. Y él ha sido un asesino, un homicida al principio. Y nunca ha permanecido la verdad, porque no puede haber verdad en el mal. No existe. Entonces, cuando habla mentira, cuando habla de este engaño, habla de lo que es él, por su esencia, de la mentira, es padre de mentira, dice Jesucristo. Gracias. Y a propósito de esto, seguimos con algunas teorías acerca de los demonios, que ya no solo el punto de vista cristiano, sino de otras teorías que hay. Y en eso tiene que ver una que plantea en el contexto en que ocurre. Dentro de las prácticas cristianas de exorcismo, por ejemplo, Sergio, que esto también llama mucho la atención. O sea, ya vimos desde la Biblia lo que dice Dios, lo que logramos identificar, pero aquí desde el mismo cristianismo, desde los que practican exorcismo, proponen otra teoría que no tiene que ver con la Biblia. Se sabe que a veces los demonios hablan por boca de los condenados, dicen ellos, o de los posesos, de las personas los que están poseídas. Claro, o de las personas que tienen algún demonio dentro, porque hay que aclarar que la influencia puede venir del pensamiento desde el lado afuera, pero que también están dentro del ser humano, incluso dentro de los cristianos. Porque eso es un escándalo además para la iglesia cristiana, de decir que el cristiano puede tener demonios y los tiene, porque dice que si el Espíritu Santo está habitando dentro del ser humano, no pueden los demonios tampoco habitar. Pero estamos hablando así como el templo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, tenía el lugar santo y santísimo. Estamos hablando que Dios está en el lugar santísimo del ser humano, en lo más profundo, y en el lugar santo donde entraba el común, aquellos que se limpiaban y se arrepentían y se golpeaban el pecho y existía remordimiento,
podían tener acceso al lugar santo, pero al lugar santísimo entraban solamente los sacerdotes que estaban un año preparándose. Entonces, que realmente estaban purificados. Entonces sí, para nosotros, como iglesia, sí existe no la posesión, o sea, sí la posesión también, pero en un cristiano sí, que eviten dentro del mismo ser humano, que eviten, y que es necesario a través del poder del Espíritu Santo que esos demonios sean expulsados. Entonces, pero hay una corriente de exorcistas que dice que los demonios hablan. Y vemos el caso, ¿te acuerdas que tú la semana pasada, del programa pasado, hablaste del endemoniado Gadareno? Y cómo hablaban, y cuando vieron a Jesús le dijo, ¿por qué vienes y nos vienes a condenar o a molestar antes de tiempo? Claro. Entonces sí hablaron. Y se sabe que algunas personas endemoniadas sí hablan. Entonces, como te digo, esta corriente dice que los demonios hablan por boca del poseso, de la persona endemoniada, pero que también son los demonios, por esencia, son mentirosos. Punto uno. Tenemos que tener claro eso. Sí, verdad. Claro. Y no hay que fiarse de sus palabras. Pero sin embargo, hay un caso acá de un sacerdote español llamado Antonio Fortea. Un caso de una chica llamada Marta, que se le practicó un nombre, un seudónimo ficticio, un exorcismo en el año 2012 más o menos. Y dice que el arcángel Miguel, que siempre es invocado por ellos en los exorcismos, habló algunas veces por boca de los posesos, siendo su voz claramente distinta a la que pudieran emitir cualquier de los demonios que atormentaron a Marta y hablaron a través de ella. Esto es gravísimo, para mí es muy grave. Sí. Gravísimo, porque está hablando de que el arcángel Miguel hablaba por boca de los posesos, o de esta chica, entre comillas, llamada Marta, y que no era la misma voz de esa como gutural, eso, sí, feo, claro, voz grave, sino que era una voz clara. Y aquí hablamos, y ahí me hace mucho sentido el versículo que tú hablaste. Satanás, padre de mentira, que engaña, correcto, a la humanidad. Entonces puede engañar a distinta, no mira la religión, no mira algún grado social, nada. El grado jerárquico que se puede tener dentro de la iglesia, no mira nada de eso. Él engaña nomás. Entonces él dice que habla por el arcángel Miguel, entregando algunas teorías de esto. En algunas ocasiones el santo, dicen ellos, arcángel, enunció una teoría según la cual, según los ángeles caídos, los demonios pueden tener su origen en personas malvadas. Aquí ya vamos cambiando el asunto. Ellos dicen que sí, los demonios pueden haber sido que personas malas que murieron y se transformaron en demonios. Y la Biblia no habla de eso en ninguna parte, porque hablamos de que la naturaleza angelical es angelical, la naturaleza humana es humana. Y que además que los muertos no tienen comunicación ya en esta vida. No son espíritus errantes, espíritus de muertos que no tuvieron entrada no sé dónde, no quiero especificar, sino que se van directamente a lugares que Dios tiene designados. Entonces para mí es muy grave, y es un producto de un engaño, una equivocación del linaje de Adán, y no como en la teoría anterior que eran preadámicos, hablando de que los demonios nacieron después con la caída de Adán, que el hombre cayó en pecado, cayó en la separación del hombre, cayó en la muerte espiritual, y de ahí se transformaron en demonios. Sin embargo, la Biblia dice que estos son preadámicos, que los demonios existían de antes, porque pertenecen a las legiones angelicales caídas, rebeldes. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Se entiende? Y que se identificaron con Satanás y sus proyectos, y que tras morir fueron transformados en demonios.
Estas fueron las palabras, dice ella, del arcángel Miguel, entre comillas, dice: Dios tiene compasión de todos, con que en un momento de sus vidas piensen en Dios, ya tienen la posibilidad de salvarse. El demonio quiere corromperlos, hundirlos completamente, y cuando ya sean suyos, que no puedan salir, entonces los mata. El demonio los mata, acaba con ellos para que sean completamente suyos. Pero Dios les da muchas oportunidades para que se salven, muchas oportunidades, un leve resquicio donde entre un poco de luz y se puedan salvar. Por eso viven tiempo cuando ya después de muchas oportunidades han decidido completamente en voluntad ser de Satán, entonces se mueren y se convierten en demonios. ¿Qué te parece si vamos a una pausa musical y luego a la vuelta seguimos? Yo confieso que dejé mi vista divagar. He creído en la acusación más que en bondad. He caído en creer mentiras como verdad, permitiendo al mal mi mente así manipular. Y de repente el amor llegó y me rescató, quitó la escama y veo hoy, venció al mal y libre soy. Paso desviar, cuán ligero será en nuestro pronunciar, y de nuevo tocar fondo sin saber qué orar, nuevamente estar perdida en mi caminar, y de repente el amor me libró el corazón, las cadenas quebrantó, tengo una nueva canción. Y bueno, ya estamos de vuelta y retomamos el tema que estábamos desarrollando antes de la pausa musical. Antonio Fortea, este sacerdote español, dice que una vez habló el arcángel Miguel con una voz clara a través de un proceso y dijo que no es necesario esta convertimiento, basta con que piensen en Dios en algún momento de su vida. Hay gente para ser salva. O sea, un pensamiento.
Y todos piensan en Dios, porque el hombre es intrínsecamente religioso. Ajá. Todos piensan en Dios. Cuál sea el Dios no importa. Pero supongamos en Dios cristiano, el Dios de los cristianos. Ajá. Que solamente basta eso. No habla de una conversión real, un cambio de comportamiento. Entonces ya hablamos del engaño de Satanás, cómo influencia a la gente. Y hablábamos en el programa anterior, Sí. ¿te acuerdas? De que dice que engaña y muchos apostarán de la fe, Correcto. escuchando espíritus de demonios Engañadores. Entonces aquí vemos claramente verdades a medias. Entonces, ahora que dicen que con espíritu posterior a Dante, hombres malvados que se dieron en libre conciencia a servir a Satanás se transforman en demonios, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Es solamente esto una teoría de este sacerdote, o sea, no es que nosotros estemos planteando una verdad, es una teoría Es una más teoría, que está hablando una sobre teoría, los demonios, ¿sí? Pero- Así como hay otras. Claro, pero así tienen adeptos. Así Claro, hay gente como la todo. cree. Mm. Bueno, esa es una. Ajá. Otra es la visión del espiritismo, además. Ya. Dice que, bueno, el espiritismo cree en la reencarnación, pero es de naturaleza evolutiva, de forma que el hombre no se reencarna en animales, pero los animales sí pueden, tras periodo de tiempo, convertirse en almas humanas. O sea, mi gato, mi gatito que murió en algún día, según la teoría del espiritismo, podría convertirse en un humano. Chuta, grave eso. Es que es Pero grave. esto existe, está, y tiene adeptos. Hay gente que Es que cree eso, esto. que- Por eso es lo que yo decía antes, que el ser humano tiende a hacer caso de lo más fácil. Esto es fácil, pero cuando le ponen algo serio como Dios, seguir a Dios, cumplir sus mandamientos, eso les cuesta. Pero si le pones otra cosa demoníaca, eso es fácil de entender. Es fácil. Porque eso han llevado siempre a la persona al mal, más que al bien. Es que el mal no requiere compromiso, no requiere cambio, no requiere que tú salgas de tu zona de confort y que te gusta. Claro. Entonces, claro, es fácil. Pero ser cristiano y cristiano de veras, Eso cuesta, como diría... eso cuesta mucho a las Claro, si ser cristiano no es practicar una religión, ir a la iglesia los sábados, los domingos, Ajá. con la Biblia bajo el brazo y listo, o golpearme el pecho el domingo. Correcto. Como no hay algunas Equivocadamente, o sea, aquí religiones. alguien dijo, tienes que amarrarte bien los pantalones para ser cristiano. correcto. O sea, no es de cualquiera, Es de valientes. es de valiente, exactamente. Y de querer conocer la verdad, Correcto. porque la Biblia dice también, mi pueblo cometió errores, falló, pecó porque desconocía. Le faltó conocimiento, Le ¿verdad? faltó En conocimiento. la palabra de Dios. Y por eso estamos con este programa, Correcto. aportando conocimiento bíblico. Entonces, estamos hablando que el espiritismo, como cree en la reencarnación, dice que el hombre no se puede convertir tras sucesivas reencarnaciones en animal, pero los animales sí podrían llegar a reencarnarse como un ser humano. Y dicen que hay pequeños saltos involutivos, o sea, almas humanas que se degradan de una vida en otra. O sea, una persona que se reencarna una y otra vez y que no fue mejor en una reencarnación, sino que fue peor, Ajá. tiene pequeños retrocesos. Y mira qué cómodo, ¿eh? Qué cómodo, porque yo puedo hacer hoy día, porque ni siquiera se le llaman pecados, Ajá. sino errores. Errores. ¿Para qué vamos a ser tan graves? Fue malo, Llamémoslo no sé. raro. Claro, entonces yo puedo tener retroceso, pero bueno, si en la otra vida me porto un poco mejor después, entonces sigo avanzando. Cuando Cristo dice que hay una sola oportunidad y es vivo hoy día, Ajá. hoy yo tengo la oportunidad Sí. de arrepentirme y cambiar. Después de la muerte ya no No hay hay caso. ninguna. Es como los ángeles que se rebelaron, cayeron, no tuvieron ninguna oportunidad. A nosotros se nos da una sola oportunidad en la vida y es en esta vida. Ok. El espiritismo afirma también que en última instancia las almas siempre progresan de un orden a otro, por lo cual en este marco los ángeles son espíritus sumamente evolucionados que anteriormente fueron humanos. O sea, imagínate un animalito, se convirtió en humano y en humano después se convirtió en otro ángel. Ah, ya. Y esto llegaremos a ser ángel algún día. O sea, seguimos qué bonito
qué bonito. Qué fácil, qué bonito. Claro, cuando la Biblia nos dice además que no hay justo ni un uno. Ni uno. O sea, todos somos sujetos al pecado, al error, a nuestro corazón es más dado a hacer el mal que el bien. Y aquí no, porque aquí habla de un mundo feliz, llegar, o sea, si yo me sigo haciendo obras buenas o teniendo cierto comportamiento bueno, voy a alcanzar a ser ángel. Ajá. O sea, después de haber sido a lo mejor en alguna vida animal, después fui humano, y después llego a ángel. Pero ¿dónde quedan los demonios? ¿Fueron acaso ángeles que se corrompieron y perdieron de golpe toda la evolución ganada, aunque no el poder de conseguir de esa evolución? Definitivamente no, dice. Hay un señor que es como el padre del espiritismo, Allan Kardec. Dice que los demonios en realidad no existen como tales. No hay ángeles caídos. Simplemente hay espíritus malvados o muy involucionados. O sea, que no evolucionaron, sino que se decrecieron, se volvieron retrocedieron. Simplemente hay espíritus malvados o muy involucionados que molestan a la gente, roban energía a los vivos, y en algunos casos, por ejemplo, hay espíritus de magos negros, y se tienen suficiente poder para poder producir alarmas, fenómenos paranormales. Por ello, en su obra que este señor escribió, El cielo y el infierno, Allan Kardec dice lo siguiente sobre los espíritus. Llegado al apogeo, son espíritus puros o ángeles. Resulta de esto que existen espíritus que todos los grados de adelanto moral e intelectual, según estén en lo alto, en lo bajo o en medio de la escala. En los puestos inferiores los hay que están aún profundamente inclinados al mal y que se complacen en él. Se pueden llamar demonios si se quiere, si tú quieres darle ese nombre, pero suena más elegante o menos hiriente, espíritu involucionado. Claro, sí. Entonces dice que porque son capaces de todas las maldades atribuidas a estos últimos. Si el espiritismo no les conoce por este nombre, es porque indica la idea de seres distintos de la humanidad, de una naturaleza esencialmente mala, dedicados al mal, eternamente incapaces de progresar en el bien. Según la doctrina de la Iglesia, los demonios han sido creados buenos y han venido a ser malos por su desobediencia. O sea, fueron ángeles, convertidos en demonios, dice la Biblia, y han descendido. Según el espiritismo, son espíritus imperfectos, pero que mejorarán. Esto todavía en el primer peldaño, pero ascenderán. Ese es el espiritismo. Y eso está integrado, espiritismo, pero que está muy integrado en la conciencia cristiana. Muy posesionado ahí. Entonces, cristianismo es de estudiarlo. Correcto. Es de estudiar a la luz de las escrituras todo esto. Ok, ¿te parece? Vamos a una pausa. Me parece. Una pausa musical. Mientras nos retomamos el programa. Y bueno, un cafecito también nos tomamos. No me pides algo que contigo no pueda alcanzar. En cada camino, en cada instante es prometido estar. Y veo tu mano en cada despertar. No me pides nada que no hayas hecho ya. Vas más adelante, la batalla tú ganaste ya. Y veo tu mano en cada despertar. No me pides algo que contigo no pueda alcanzar. En cada camino, en cada instante es prometido estar. Y veo tu mano en cada despertar.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en tu programa Conversemos de Claro a Oscuro en CDCC. Somos un programa de la Comunidad de Cristo Carismática. Esa es nuestra iglesia. Bien, Jimena, seguimos y retomamos el tema donde quedamos antes de la pausa. Claro, vimos el punto de vista de lo que le parece al espiritismo, cómo ellos ven los demonios. Y también hay otra que es también sumamente interesante, las personificaciones del mal desde la perspectiva cristiana o desde algunos cristianos. A ver. Es contradictorio en el siglo XX, dentro del cristianismo y mayoritariamente en el ámbito católico. Aparecen diversos representantes de una corriente teológica que no pretenden renegar de la fe cristiana, pero pusieron en tela de juicio la existencia real del diablo y los demonios. Uh-huh. Algunos casos te voy a presentar. Un señor Schonenberg, que es un teólogo holandés, en 1965, hizo conocer una teología del pecado sin Satanás. ¿Te imaginas el pecado? ¿Del pecado sin Satanás? A ver, claro, él afirma que el hombre, o en el hombre, el mal emerge desde su interior, siendo únicamente allí donde puede producirse, pues nunca puede ser causado o suscitado externamente por ningún ser espiritual demoníaco. Interesante. Claro. Y no deja de tener razón, por un lado, porque es el corazón el malvado, o sea, está dentro de nosotros. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es más engañoso que claro, todo. Entonces él por eso habla de la teología del pecado sin Satanás, que no necesariamente no existe o no están los demonios incitando al ser humano a pecar, sino que el ser humano es malo o es pecador per se. Ajá. Pero está desconociendo las escrituras, además. Claro. ¿Cierto? Desconociendo la acción del mal y cómo influencia al ser humano. Si mismo Cristo fue tentado en el desierto. Correcto. ¿Te acuerdas? ¿Cómo pueden personas escribir esas cosas? O sea, no tienen conocimiento de la Biblia para poder llegar a escribir pero, eso. Bueno. Influenciados también. Bueno. Sí, ¿cómo van a decir eso? Otro señor de apellido Hack, un teólogo católico, dice que Satanás es la personificación del mal y los demonios. O bien son personificaciones secundarias del mal general. O bien, también dice, se trata de un demonio asociado a un pecado puntual, personificaciones de una manifestación puntual del mal. En su propuesta, este señor Hack llega al extremo de afirmar que en el Nuevo Testamento es posible poner el pecado, entre comillas, o el mal, en todos los pasajes donde aparece Satanás o diablo o algún equivalente. Sin embargo, Hack aclara que eso no se dio porque la personificación al mal se lo representa de forma más incisiva e instintiva. O sea, por ejemplo, cuando el mismo caso de Jesucristo cuando fue tentado por Satanás, cuando te acuerdas cuando dice, si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Claro, la tentación de Satanás. Claro, la tentación de Satanás. Pero si él dice, sácale a Satanás y pone que el mal que vivía dentro de Jesucristo le decía, utiliza el poder que tienes y no estés pasando hambre, pues hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Claro. O tírate de esta altura y ángeles revélate. Te van a proteger. Entonces dice, saquémosle ese componente en la Biblia y quedará que es solamente humano. Entonces ahí también estamos alterando textos bíblicos. Correcto. Y diríamos que Jesucristo entonces era una persona en el fondo mala, porque sufría estas tentaciones. Claro. Y ahí, ¿y qué pasa cuando descubrimos que nuestro Dios no era tan santo y puro? No, de ninguna manera. Lo bajamos a un nivel humano al 100%. Totalmente. Siendo él humano, pero 100% divino además. Sí, claro. Entonces podríamos preguntarnos, ¿Jesús mintió? La pregunta es fuerte, obviamente, pero es pertinente, porque hay pasajes de los evangelios en que evidentemente Jesús se refiere al diablo o a Satán como un ser real, de forma tan clara que no da lugar a pensar que pudiera no creer en él y en los demonios que siguen. Y ahí lo vemos en la tentación de cuando él ayunó 40 días.
Cuando expulsa también varios demonios y estos se van a meter a un grupo de cerdos. El pasaje que también leíste del endemoniado gadareno, cuando cuenta que vio a Satanás caer como un rayo, otro pasaje bíblico. Sí. Ante esto, Hack nos recuerda que Jesús, si bien era la encarnación de Cristo, encarnación, entiéndase, no reencarnación, sino encarnación, una vez encarnado solamente, claro. El Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, era un humano de carne y hueso, en otras palabras. Dice él, el Hijo se encarna asumiendo limitaciones físicas y mentales propias de la condición humana, pese a ser moral e espiritualmente perfecto. O sea, al convertirse en humano se hizo imperfecto, además de contar con el don de hacer milagros, dice él. Se entiende así que la mente perfecta del Hijo de Dios no tenía un poder expresivo y comprensivo, mira tú, limitado por el imperfecto ser humano, a causa de lo cual Jesucristo podía ser condicionado por la cultura en la medida en que esto no implicaba un menoscabo a su sabiduría o a su santidad. Dice entonces Hack, después de todo lo que hemos visto, ya deberíamos haber comprendido claramente que todo lo que se afirma sobre Satanás en el Nuevo Testamento no pertenece a un mensaje relativo a la revelación, sino solo a esa imagen del mundo característica de las escrituras bíblicas, es decir, en la mentalidad de su época. Como diciendo, como se encarnó en un ser humano, su cerebro era imperfecto y Jesús no tenía una comprensión tan divina, sino que fue influenciado por lo que se hablaba en su cultura. Ahí se hablaba entonces del demonio, Satanás, entonces él tomó esa información y la empezó a hablar. O sea, limitando a Jesucristo. Totalmente. Claro, a un ser humano típico de su época, típico de su cultura. Pero no está tan lejos de la realidad este comentario, porque si bien es cierto era Dios, pero también fue 100% humano, con la capacidad de hacer milagros. Pero su cerebro o su humanidad no estaba limitada a un ser humano. Recuerda que si él sufrió tentación, él nunca pecó. Correcto. Por lo tanto, era Dios en un cuerpo de un ser humano. Y el ser Dios que tiene la omnisciencia, todo conocimiento, no va a estar limitado a lo que es una etapa, una edad, una cultura. Porque él tenía el conocimiento de todo. Entonces no iba a hablar, el mismo Jesucristo, no iba a hablar de los demonios como algo que se usaba, como una palabra que se usaba para definir algo. Si él lo dijo, es porque así es. Claro. Porque siguió siendo Dios, aún estando en un cuerpo humano. De todas maneras. Y también hay otro comentario que quiero también aportar acá. Dice que el Papa Juan Pablo VI, en 1972, preocupado por la creciente duda dentro de la misma iglesia sobre la existencia del demonio, dice él, entre comillas, el mal existe en el mundo y es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente e igualmente se aparta quien la considera como un principio autónomo, algo que no tiene su origen en Dios como toda criatura, o bien quien la explica como una pseudo-realidad, como una personificación conceptual y fantástica de las causas conocidas de nuestras desgracias. Recuerden que los teólogos anteriores eran católicos y el Papa está declarando: cuidado, atención, se aleja de la realidad quien diga que esto, lo del demonio o de los demonios o de Satanás, es un concepto solamente. Y que no es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que los demonios existen. Y el mismo Papa está diciendo, cuidado, el que crea lo contrario se está alejando totalmente de lo que es la verdad de Cristo. De Dios. ¿Sí? Sí.
Y en Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para Correcto. esto apareció el Hijo de Dios, Ujú. para deshacer las obras del diablo. Correcto. A mí me parece muy interesante el conocer algunas, hemos visto Algunas actualmente algunas teorías acerca de lo que algunos consideran los demonios. Obviamente que nosotros creemos en la Escritura al 100%, Sí. no tenemos duda de que Satanás y sus demonios existen y la influencia que hace sobre el ser humano. Lo hizo con el mismo Dios, Jesucristo. ¿Qué más con nosotros? Leña seca, como dice la Escritura. Si con el árbol verde lo hizo, ¿qué más con nosotros? Correcto. Y de ahí tener un cuidado pero único y tomarse esta vida cristiana en serio. Correcto. Yo quiero reafirmar un poco el tema y quiero leer de nuevo Juan 8:44, ¿Ya? donde la palabra de Dios dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, refiriéndose a todas aquellas personas que no son seguidores de él, sino los que no creen en Dios, los que se alejan de él. Ujú. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el diablo. Esa es la Biblia que declara esto. No es nosotros ni tampoco estas teorías que hemos estado hablando que están y que muchas veces pueden llegar al oído de algunas personas que no están firmes y no tienen mucho conocimiento de la palabra. Claro, no es conocimiento humano, es revelación divina, Correcto. revelación de Dios. Por lo tanto, es la verdad, es la auténtica. Y recordemos que también dijimos que el príncipe de este mundo es Satanás. Correcto. Y todo está influenciado, que la economía está influenciada por Satanás. Todo este sistema Lo gobierna todo. Le está- dijo Dios, correcto. le dijo a Jesús la tentación: yo te entrego todos estos reinos. Claro. Si tú te rodillas ante mí, me reconoces a mí como Dios. Como Dios. Qué patúo, ¿ah? Qué patúo este Satanás. Una criatura queriendo que Dios lo reconozca. a Se él suponía como que él Dios. conocía a Jesucristo, que Jesucristo en aquel tiempo era Él Dios. sabe perfectamente. ¿Cómo pudo? Porque se aprovechó porque era humano, digamos. ¿No es cierto? Lo tentó. Lo tentó porque estaba en esa. Claro, estaba. Entonces, el príncipe de este mundo, Satanás, él gobierna la política, él gobierna la economía, él gobierna la religión. Que no nos admiremos. Sí. Ya nos dimos en el programa anterior de que se viste como ángel de luz. Entonces no es de admirarnos que los ministros de Dios aparentemente son agentes satánicos, Correcto. engañando y llevando a multitudes a la A perdición. la perdición. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y recibir el conocimiento que proviene de las Escrituras, que todo está ahí. Todo lo gobierna, la televisión, el cine, la escritura, todo. Entonces debemos estar muy, muy alerta y muy cerca de Dios y en comunión Las con Dios. comunicaciones, cómo no ver que en las comunicaciones hay tanta influencia que engañan a los jóvenes en especial, como apartándolos Los incautos, generalmente los incautos. apartándolos de Dios, Sí. mostrándole cosas exitosas en la televisión y cosas, pero aberraciones y maldades. Es cosa de ver, claro, como dices tú, en YouTube, los mismos cantantes, todo de los Illuminati, cómo son engañados. Pero bueno, esos son Son temas para otro programa. Vamos a una pausa y luego Bueno. volvemos para ya ir finalizando el programa de Ok. hoy. Vamos a una pausa musical. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia, aquí estoy ante ti,
aquí estoy, rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Sentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. En mi corazón te ofreceré mi adoración. Aquí estoy aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. En tu presencia, aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Bien, ya estamos de vuelta y quiero aportar un versículo súper importante y poderoso. Dice aquí en Santiago capítulo 2 versículo 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow. ¿Qué parece? Interesante, porque nos está diciendo a todos nosotros, no basta con creer en Dios, porque los demonios también creen. También. Y más tiemblan. Claro. O sea, tienen miedo de Dios, tienen respeto, saben quién es. Uh-huh. Sin embargo, el ser humano cree que con creer en Dios basta y sin temor a Dios, sigue haciendo lo que bien le parece. ¿Qué diferencia es eso? Cuando la palabra dice temer a Dios? Se refiere a no tenerle miedo a Dios, sino temerle, es decir, respetarlo, hacer las cosas que a Él le parecen bien. No debemos de temerle de tal manera de no causarle algún dolor a Dios. ¿Sí? No se trata de tenerle miedo a nuestro Dios, sino que no solamente basta creer en Dios, sino temerle a Él y hacer su voluntad. Hacer su voluntad y tener esa seguridad tan grande, igual viendo por el lado de los ángeles, cuando Dios te dice,
mis ángeles acampan alrededor de aquellos que le temen. Que le temen. Tener la seguridad de que de este mundo angélico del bien y del mal, y que está luchando contra nosotros. Imagínate de cuánto nos librará el Señor tener ángeles que nos protegen, ángeles de Dios que nos protegen del mal de los ángeles caídos, sobre todo nosotros siendo cristianos. Entonces no basta solamente con invocar el nombre de Dios, sino hay que hacer obras y comportamientos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Así dice la palabra de Dios. Claro. Entonces, bueno, podríamos alargar este tema acerca de los demonios y entregar información que no es rigurosa, no podemos decir esto proviene de una fuente bíblica, claro, el nombre demonio, porque tú encuentras mucho teorías, como hablábamos, que quedan en la teoría. Entonces uno podría creer que esto es verdad y no, nosotros enfocamos todo el punto de vista bíblico y nuestra fuente mayor es la Biblia. Es la Biblia, de todas maneras. No interesa el nombre, no interesa si hay jerarquías mayores o menores, sino que en rasgos generales te informamos lo que necesitas saber, lo que la Biblia nos dice a nosotros, lo que nos interesa saber. Estar alerta, tener conciencia, adquirir conocimiento bíblico acerca de estos temas para no ser engañados, porque lamentablemente el pueblo cristiano adolece muchas veces el conocimiento y se deja llevar por tradiciones, por fábulas de vieja, incluso dice la Biblia. Suena más fuerte eso, pero tenemos que romper con estigmas, con amuletos, ya sea Biblia, ya sea un crucifijo, ya sea algunas cosas que no dan protección. Solamente Dios envía ángeles para que cuiden tu hogar, para que te resguarden, porque Él es tu protector y tu ayudador. No temas a todo esto. Si tú estás pasando por una situación donde tengas algún tipo de manifestación, acércate a Cristo, acércate al Señor, que Él puede liberar tu hogar, tu familia de todas estas influencias malignas o posesiones. Si tu casa está infestada, si hay lugares de trabajo infectados, que se ven mucho y como digo cada vez más, porque el enemigo ya se está manifestando, ya una cosa que está ahí presente. La gente con estas cosas de ocultismo, tenerlo tan a la mano, invoca, abre puertas. Y ahí estamos. Y los demonios cada día ya están saliendo del closet, digamos. Estamos en los últimos tiempos. Y eso es una realidad que nos ha hablado la palabra de Dios, y que en estos últimos tiempos ocurrirían muchas cosas, muchas cosas extrañas, donde nos da la señal de que realmente estamos en los últimos tiempos, y donde Satanás, como tú bien dices, saliendo del closet, digamos, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, incluso a los propios cristianos, haciéndolos caer y apartándose del camino verdadero, que es el seguir a Dios. Volvámonos, arrepentámonos y ya. Correcto, como leímos ahí en Santiago, entonces se dice: si crees que Dios es uno, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Y nosotros también tenemos que creer en Dios, temerle a Él, y también saber de que los demonios existen. Y que no basta solamente con creer en Dios. Sí. Bueno, hasta aquí el programa. Sí, yo quiero dar, si tienes alguna duda, alguna pregunta, te voy a dar un WhatsApp para que tú escribas. Para nuestros sí, el más 56 99 77 48 48 7. Si tienes alguna duda, ahí tú nos puedes preguntar o plantear, o si quieres aportar algo. También, si quieres visitarnos, estamos en la iglesia Comunidad de Cristo Carismática, claro, en Paul Harris 1000, esquina Colón. En el subsuelo, en el salón auditorio, nos puedes encontrar todos los sábados a las 18 horas. Aquí en la ciudad, en la comuna de Las Condes, la ciudad de Santiago de Chile. O sea, tenemos que, porque somos una radio.com online, y nos pueden escuchar en la China, en Europa, en Estados Unidos, donde sea. Sí. Porque es una emisora online en internet, y lo pueden escuchar en cualquier parte.
Entonces nuestra iglesia está aquí, en la comuna de Las Condes, en la ciudad de Santiago de Chile. Claro, y al ser comunidad de Cristo carismática está hablando claramente que somos iglesia cristiana y carismática porque creemos en el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo. El poder ¿no? del Espíritu Santo. Sí. Bien. Bueno, este ha sido por hoy, este ha sido tu programa. Conversemos de Claro a Oscuro y nos vemos en una próxima oportunidad, en el próximo programa. Si Dios se lo permite. Así es. Bendiciones. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Chao. Pierden el tiempo en cosas que saben que los destruirán, pero no les importa. Viven en su vanidad. En CDCC Radio hemos presentado el programa Conversemos de Claro a Oscuro, CDCC. Será hasta el próximo programa. En los cuadros de los que dicen son santos. Ya estoy harto de los falsos profetas, de los documentales de televisión que solo hablan de mentira y solo son violencia, inocencia. Se pierde.